el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cristalino, mis hermanos? William Hendrickson declara que el Evangelio según Juan es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. Y la declaración contundente del primer versículo de este libro debería postrarnos como criaturas ante la grandeza de nuestro Señor desde la eternidad y hasta la eternidad. En el principio, cuando los cielos y la tierra fueron creados en Génesis 1:1, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, ya existía. Y no fue como algunos herejes afirmaban, que Jesús siendo Dios es un ser creado. Sin importar que tanto pueda remontarse la mente del hombre hacia el pasado, el Verbo ya existía. Nuestro Dios Trino es eterno, Él es el Creador y no un ser creado en el principio como algunos afirman el día de hoy, por lo cual, nuestro Señor Jesucristo es eterno. Cuando quiera que el principio haya sido, ya el Verbo era. Y el Verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente, y el Verbo era Dios. Déjanos tu opinión en la casilla de comentarios en defensa de la eternidad de Dios, dale me gusta a este video y apóyanos suscribiéndote al canal. Y en esta oportunidad, presentaremos un extracto del debate sobre el espejismo de Dios que enfrenta al Dr. Richard Dawkins, un ateo y científico de renombre mundial, contra su colega de la Universidad de Oxford, el Dr. John Lennox, que es a la vez matemático, científico y apologista. En esta, su primera visita al llamado cinturón de la Biblia, Dawkins debate sus puntos de vista expresados en su libro El espejismo de Dios y su validez en relación con la fe cristiana. El evento atrajo la atención nacional e internacional de The Times de Londres, NPR, BBC, Christian Post y Fox News Network. La revista Spectator calificó el debate de notable y otros lo han calificado de histórico. El debate sobre el espejismo de Dios se filmó ante un público que colmó el Alice Stevens Center de la Universidad de Alabama y se transmitió a una audiencia global de más de 1 millón de personas. Veamos el extracto preparado. John mencionó la idea de que las constantes físicas se ajustan finamente en la respuesta a la pregunta anterior. Y es muy cierto que muchos científicos, muchos físicos, sostienen que las constantes físicas son las media docena de números que los físicos simplemente tienen que asumir para derivar el resto de su comprensión. Solo tengo que suponerme. No puedes proporcionar una razón para por qué esos números están allí. Los físicos han calculado que si algún de estos números fuera un poco diferente, el universo, como sabemos, no existiría. No estaríamos aquí. El universo quizás se hubiera desaparecido en el primer octosegundo, y así no estaríamos aquí, o otras cosas hubieran salido mal. Es tentador, una vez más, importar la idea fácil de un diseñador y decir que el diseñador giró las perillas del universo en el Big Bang y las hizo exactamente bien. Hizo la constante gravitacional bien, hizo la fuerza fuerte bien, la fuerza débil bien, y así sucesivamente. Pero me parece claramente obvio que esa es una explicación inútil, porque, como dice la cita, ¿quién diseñó al diseñador? No has explicado precisamente nada, porque en lugar de simplemente decir, oh, bueno, las perillas estaban sintonizadas a los valores correctos de todos modos, dices, oh, había un Dios que sabía sintonizar las perillas a los valores correctos. Y si vas a postular eso, entonces en cierto sentido has vendido el... Quiero hablar sobre quién diseñó la pregunta del diseñador, porque es la pregunta del viejo estudiante quién creó a Dios. De hecho, me sorprende encontrar que es un argumento central en tu libro porque asume que Dios está creado. Y no me sorprende que llames al libro Ilusión de los dioses porque los dioses creados son por definición una ilusión. Ahora lo sé, y debería explicar que a Richard no le agrada a la gente que no cree en el Dios en el cual él no cree, aunque la lógica suene extraña. Pero sospecho que esto puede tocar un punto sensible porque te dejas expuesto a la carga. Después de todo, estás afirmando que Dios es una ilusión. Para balancear tu argumento, dije que eres tú quien argumenta que Dios es una ilusión, lo que fortalece tu punto. Lo siento. Y para sopesar ese argumento, necesito saber lo que quieres decir con Dios. Y si dices que si hay un Dios, tienes que preguntar quién creó a Dios. Eso implica que estás limitado a pensar en dioses creados.
Ninguno de nosotros, ya seamos judíos, musulmanes o cristianos, cree en dioses creados. Considero ese argumento irrelevante y tal vez deberías archivarlo junto a la tetera celestial en tu blog. El Dios que creó el universo, damas y caballeros, no fue creado. Él es eterno. Esta es la distinción fundamental entre Dios y el universo. Se ha producido, Él no lo hizo. Este es precisamente el punto que el apóstol cristiano John dijo al comienzo de su evangelio. El comienzo es la palabra. La palabra ya existía desde siempre. Todas las cosas llegaron a ser por Él, sin excepción. Dios no está creado. El universo fue creado por Él. Ahora, no sé si Richard tiene dificultades con el concepto de lo no creado. No lo sé. Me encantaría saber si él cree como materialista que la materia, la energía y las leyes de la naturaleza siempre están allí, porque si lo son, cree en algo eterno. Así que tal vez la dificultad reside en creer en una persona eterna. ¿Cristalino, mis hermanos? Y como complemento a este debate y basado en la autoridad de la Biblia, leamos el capítulo 4 de la Confesión de Fe de Westminster. Capítulo 4 de la Creación. Agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. Después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al ser humano, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen. Ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras ellos guardaron este mandamiento fueron felices en su comunión con Dios, y tenían dominio sobre las criaturas. Génesis 1:1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.